Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hacer algo que me habéis pedido muchísimo y que por fin lo vamos a hacer, y es simplemente entender cuántos impuestos paga cada trabajador, cada tipo de trabajador. Hemos cogido 3 ejemplos, cuánto paga de impuestos en cantidad absoluta, pero también en porcentaje de lo que gana. Te lo cuento. Y sí, te pongo en antecedentes. Hace un par de fines de semana estaba con unos amigos, pues ya sabéis, pues comiendo con los niños y tal, y surgió en la sobremesa la conversación de qué porcentaje estábamos pagando de impuestos. Y había quien decía, no, pues yo pago un 20 y tantos de IRPF. Y otro decía, no, pero tú pagas mucho más, porque al final, porque tal. Y bueno, pues al final surgió el tema de hacer esos cálculos para tener claro cuánto paga cada tipo de trabajador de impuestos. Y claro, lo que hemos obtenido es sorprendente y además refleja que en muchos casos no nos terminan de decir la verdad para que no nos demos cuenta de cuánto dinero de esa riqueza que generamos aportamos cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer con 3 ejemplos, 3 tipos de nómina que puede tener un trabajador. Vamos a hacer el ejemplo. Tú te puedes buscar entre cuál y cuál estás o por encima de cuál, y a partir de ahí más o menos sacar una aproximación de cuánto pagas en impuestos de toda esa riqueza que generas. Bueno, para este experimento hemos cogido 3 tipos de empleado. Estaríamos hablando de un empleado que está con el salario mínimo, un empleado que está con el salario medio, que hemos considerado que son 24.000 euros brutos al año, y por último, bueno, pues un empleado que ya tiene una mayor nómina. Estaríamos hablando de 50.000 euros brutos al año. Con estos 3 modelos hemos hecho las simulaciones y hemos ido sacando cuánto se paga en impuestos, cuánto se paga en cotizaciones y, bueno, pues al final, cuál es esa carga fiscal que tenemos los españoles de toda esa riqueza que generamos. Primero es importante que entendamos los términos con los que nos manejamos en el día a día. Normalmente cuando uno negocia un salario, estamos hablando de un salario bruto. ¿Este salario bruto es todo el dinero que paga una empresa por un trabajador? No, eso es el coste de empresa. Sin embargo, hablamos de ese salario bruto como ese dinero que estamos ganando. Y no es verdad, estamos ganando más dinero que eso porque hay parte de la cotización a la Seguridad Social que la empresa paga directamente a la Seguridad Social por tu trabajo, con lo que tú al final estás ganando más dinero, pero no lo contamos y así, como te lo quitamos, pues no te das cuenta. Pero, ¿qué es el salario bruto? Pues el salario bruto, vamos a tener ese salario neto, que es lo que tú recibes en la cuenta, pero ahí el salario ya ha sufrido una serie de retenciones, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, tienes una retención por las cotizaciones comunes, 4,8. Tienes cotizaciones por formación profesional, cotización por desempleo, el IRPF que te están reteniendo. Bueno, pues todas esas cosas hacen que esa nómina que debería ser, imaginaos en una nómina, en el segundo ejemplo, que vamos a tener una nómina, un bruto de 2.000 euros al mes, que serían esos 24.000 anuales, pues estaríamos hablando que esos 2.000 al mes no los vamos a cobrar en la cuenta. Ese sería el bruto, 2.000 al mes, y al final lo que nos queda son 1.595,80. La diferencia entre 1.595,80 hasta los 2.000, bueno, pues son esas retenciones que nos están quitando de la nómina, y al final se nos queda en una nómina neta de 1.595,80. O sea, nos han retenido, en este caso, 404,20 que ya estamos pagando en diferentes impuestos. Ese sería el salario bruto. Pero como te digo, el salario bruto no es lo que tú le cuestas a la empresa, porque la empresa aparte está cotizando por ti a la Seguridad Social, con lo que realmente el trabajador que tiene 24.000 euros brutos de salario, realmente lo que le está costando a la empresa es bastante más. Y es que estaríamos hablando de que hay una parte que paga la Seguridad Social mensual de unos 638 euros, con lo que el coste a empresa, lejos de ser 2.000 euros al mes, es 2.638. Si lo multiplicas por 12, pues verás que tu salario, al final, lo que tú estás generando o la parte que la empresa tiene que dedicar a tu puesto de trabajo es muy superior a esos brutos con los que nosotros normalmente nos manejamos. Así que, teniendo esto claro, vamos a repasar estos 3 casos y vamos a ver cuánto dinero se va en cotizaciones, cuánto dinero se va en impuestos de ese dinero que generamos como trabajadores.
Y vamos con esos 3 ejemplos que sacamos un poco para ver cada uno dónde se situaba. Primer ejemplo, salario mínimo interprofesional, convenio de oficinas y despachos, administrativo, auxiliar administrativo, con salario según convenio. Bien. Bueno, pues primero tenemos que decir que el salario bruto mensual es de 1.262,56. Que la retención de la seguridad social al trabajador mensual es de 81,43. Que la cotización a la seguridad social por este trabajador de la empresa, o sea, el dinero que está aportando la empresa a la seguridad social por este trabajador, para pensiones, para tal, 402,77. ¿Esto qué nos viene a decir? Bueno, pues que el salario bruto anual, estaríamos hablando de un salario bruto anual de 15.150,72 euros. Estaríamos hablando de que las cotizaciones a la seguridad social que aporta el trabajador anualizadas serían 977,16 euros. Que lo que paga la empresa a la seguridad social por este trabajador que está en el salario mínimo, ojo, es de 4.833,24 euros. Así que, al final, el total de cotizaciones de un trabajador que está en el salario mínimo a la seguridad social es de 5.810,40 euros al año. Salario neto anual, bueno, pues tenemos esos 15.150,72 menos esos 977,16. 14.173,56. Bueno, hasta ahí todo perfecto. ¿Cuánto supone esos 5.810 euros frente al dinero que estamos ganando? Bueno, pues esos 5.810,40 euros anuales que estamos pagando de impuestos en el salario mínimo, lo dividimos entre el total, el salario bruto más el resto de coste de empresa. Total, que estamos dedicando de todo eso que nosotros producimos como trabajadores en el salario mínimo, ya a este punto le estamos dedicando un 27,9% al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Claro, ¿por qué no ponemos las cartas sobre la mesa? Directamente el empresario, ese total de coste de empresa que se lo pague al trabajador. Y luego el trabajador que coja ese 27,9%, o sea, un tercio de lo que está ganando. Yo le pago al trabajador, vamos a poner 1.500 euros. Tal, pues mira, he ganado 1.500 euros. Y directamente le quito 500. Bueno, así veríamos claramente cuánto se está ganando y cuánto se está llevando la hacienda pública, los impuestos. Igual seríamos más conscientes de todo el dinero que estamos aportando y, bueno, pues los resultados que se están produciendo con la gestión de ese dinero. Este sería un ejemplo. Hasta aquí ya estaríamos hablando de que este primer trabajador ya dedicaría, el que menos gana, un 27,9% a pagar impuestos y cotizaciones. Claro, en esta conversación que te digo de fin de semana, había quien decía, no, el que está en el salario mínimo no pagará impuestos. Bueno, no paga impuestos, paga el 27,9% de lo que supone su puesto de trabajo. Y sí, suscríbete. Suscríbete porque esto no puede ser. No podemos seguir con esta presión fiscal, con este esfuerzo fiscal. No podemos seguir porque es que al final es que más de la mitad de lo que produces se termina yendo en impuestos y en cotizaciones. Y bueno, pues si somos conscientes de esa cifra, pues también seremos exigentes a la hora de pedir cómo se gestionan ese dinero en la administración pública y en nuestros gobiernos. Así que suscríbete, porque esto hay que mejorarlo. ¿Necesitamos llegar al 1.000.000 de suscriptores? Sí, porque con 1.000.000 ya tendremos más fuerza para presionar y que estas cosas, bueno, pues se conozcan más y todos seamos más conscientes de lo que nos cuesta todo eso que llamamos el estado del bienestar. Que al final es una parte muy pequeña de todo esto. En las ineficiencias, en las duplicidades, en los cargos, en tal, pues se nos va el resto del presupuesto que podríamos ahorrarnos, tener más dinerito en el bolsillo y poder hacer crecer más la economía. Pero además te informo que tenemos otro proyecto aquí en YouTube. Se llama Emprendimiento de Guerrilla. También lo tienes en las principales plataformas de podcast. Y lo que vas a poder es recibir todos los días, sábados y domingos incluidos, contenido sobre prácticas, estrategias, técnicas, capacidades que tienes que atesorar para conseguir tener éxito en tu negocio actual o en el próximo que vayas a poner en marcha. Así que Emprendimiento de Guerrilla, te vas ahora en YouTube, te suscribes o en cualquier plataforma de podcast. Gracias. Segundo ejemplo, ya vamos al salario medio, que este es el más habitual. Estamos hablando de un salario bruto mensual de 2.000 euros. Bueno, estos 2.000 euros tienen una retención a la seguridad social del propio trabajador de 129 euros al mes, una retención en IRPF aproximadamente de 275,20 euros y unas cotizaciones a la seguridad social por parte de la empresa de 600
638 euros. ¿Cómo nos queda todo esto? Bueno, pues muy sencillo. Estaríamos hablando de un bruto anual de 24.000 euros, salario medio, unas cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador anualizadas de 1.548 euros, una retención de IRPF del trabajador de 3.302,40 euros y unas cotizaciones en nombre del trabajador por parte de la empresa a la Seguridad Social de 7.656 euros. 7.656 euros. Claro, si sumamos las cotizaciones y las retenciones que ha aportado a las arcas públicas este trabajador, al año estaríamos hablando, y fíjate, de 12.506,40 euros. 12.000 euros de todo eso que ha generado ese año el trabajador, se lo quita de su cuenta y se lo da al Estado. Ahora no es así, sino que se lo vamos quitando antes para que no se dé cuenta. Pero al final son 12.506,40 euros lo que está aportando a las arcas públicas. Bueno, pues si hacemos el total de lo que es el salario neto más los costes de empresa y el porcentaje en función de esos 12.506,40 euros que aporta, nos da un 38,9%. O sea, que los que están en el salario medio, hasta aquí, que luego veremos cómo sigue todo esto, hasta aquí ya han aportado un 38,9% en impuestos. Lo aportan en el momento que cobran su nómina. Ya está, 38,9%. De ese dinero se quita de la nómina. Se aporta como cotizaciones y como impuestos. Pero vamos con el tercer caso. Bueno, pues el tercer caso ya estamos hablando de una persona que tiene un salario superior, está claro, y bueno, pues tiene un salario bruto mensual de 4.166,67. Al final hacen esos 50.000 anuales y lo multiplicamos por 12. ¿Cuál es la retención de la Seguridad Social del trabajador? 268,75 euros al mes. ¿Cuánto le tendría de retención en el IRPF? Pues aproximadamente unos 958,33 euros. ¿Cuánto sería esa cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa mensual? 1.329,17 euros. Si esto nos lo llevamos anualmente, estaríamos hablando que el bruto anual son 50.000 euros, que ya lo hemos dicho. Estaríamos hablando que las cotizaciones a la Seguridad Social, la parte que paga el trabajador, serían 3.225 euros al año. La retención en IRPF anual, ojo, 11.499 euros. La cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa por ese trabajador, 15.950 euros. Total del dinero que está generando este trabajador que gana 50.000 euros al año, ¿cuánto aporta a las arcas del Estado? 30.675 euros. 50.000 brutos, 30.675 euros. Pero bueno, ya hemos dicho que el bruto no es todo lo que genera el trabajador, hay que añadirle esos costes a la Seguridad Social que paga la empresa. Con lo que, si hacemos el porcentaje de esos 30.675 sobre los 50.000 más los 15.950 que paga la empresa por la Seguridad Social, estamos hablando de que un 44,4%, según sale la nómina y según se paga en el banco, ya le han quitado un 44,4% de sus ingresos para cotizaciones y para impuestos. No es poco, ¿eh? Pero esto no termina aquí, porque no dejamos de pagar impuestos una vez que recibimos la nómina, sino que cuando utilizamos esa nómina para vivir, seguimos pagando impuestos. Y aquí ya, bueno, hay que hacer un cálculo aproximado. ¿Por qué? Pues porque cada uno gasta el dinero de una manera diferente. Pero lo que hemos hecho ha sido coger esa cesta de la compra que se utiliza para, mira, precisamente se utiliza para medir cómo crecen los precios, para ese IPC. Bueno, pues hemos cogido esa bolsa de la compra en la que hay una serie de ítems, como por ejemplo alimentación y bebidas no alcohólicas. Nos dice el sistema del IPC que esto supone de media un 19,6% del dinero que se gastan los ciudadanos. Bebidas alcohólicas y tabaco, un 4%. Vestido y calzado, un 3,9%. Vivienda, un 12,7%. Menaje, un 5,8%. Medicina, un 6%. Transporte, un 13,8%. Comunicaciones, un 3,2%. Ocio y cultura, un 7,9%. Enseñanza, un 2%. Hoteles, cafés y restaurantes, un 13,2%. Otros, un 7,8%. A ver, esto en cada caso cambia, ¿vale? Pero para hacernos una idea general, nos vale. Vamos a considerar que nos gastamos todo el dinero que hemos ganado. Bueno, pues nos lo gastamos todo en vivir. Bien, pues hemos hecho un cálculo de cuál es el IVA que vamos a estar pagando en estos productos, porque ya sabéis que cada vez que vais con dinero a comprar algo, estáis pagando de nuevo impuestos. ¿Por qué? Pues porque estáis pagando el IVA. El producto vale 100, pero tú tienes que pagar 121, si estamos hablando del 21%. Si estamos en un restaurante, la cuenta del restaurante son 100 y vamos a tener que pagar 110 porque pagamos el 10% de IVA. Ese dinero directamente la empresa
a la que se lo has pagado, lo recauda y se lo da a la hacienda pública. Así que estamos hablando de otro impuesto que estamos pagando con ese dinero que ya ha pagado un 44, un 38 o un 27% en los 3 ejemplos que hemos visto hasta el momento. Bueno, pues a partir de estos datos hemos calculado para los diferentes escenarios, hemos calculado cuánto más de dinero estaremos pagando en impuestos con este IVA. Y bueno, pues para un salario neto anual de esos 14.171,56, pasándolo por estas fórmulas, nos viene a salir aproximadamente un IVA de 2.572 euros con 89. 2.572,89 euros más que estamos pagando con el tema del IVA. Para el segundo ejemplo, ese jefe administrativo que está en ese salario medio, pues una vez hechos los cálculos nos sale que pagará 3.624 euros con 48 de IVA, además de ese 38% que ya le quitaron antes de pagarle la nómina. Y el alto directivo, pues vamos a considerar que al final en este IVA se está gastando 6.337,77 euros. A ver, piensa que aunque tú ahorres parte de este dinero, si después te lo gastas, pues ya estás pagando otra vez impuestos sobre ese dinero. Y si no te lo gastas y lo ahorras, pues también hay otros impuestos, que luego veremos. Al final, ¿cómo queda el ratio? Bueno, pues para ese trabajador que está en el salario mínimo, estaríamos hablando que si le añadimos esta parte del IVA, estaría en un 37,6% de todo lo que ha generado que se ha ido en impuestos. Si hablamos del jefe administrativo, salario medio, 24.000 euros brutos, ya subiríamos al 50,9%. 50,9% de lo que ha generado lo ha vuelto a mandar a la administración como impuestos y como cotizaciones. Y si ya nos vamos al ejecutivo, salario alto de esos 50.000 euros anuales, pues estaríamos hablando de un 56,9% de todo ese dinero que ha ganado, lo vuelve a devolver o lo paga en impuestos y en cotizaciones. Hasta aquí, recordemos, 56,9 el que gana 50.000 euros, 50,9 el que gana 24.000, 37,6 el que gana el salario mínimo. Lo podemos poner también en global, es decir, al final, ya, tú piensas lo que supone el 37,6%, es muchísimo dinero para alguien que está con el salario mínimo, un 50,9 para alguien que está en el salario medio y, bueno, pues alguien que tiene un salario un poco más alto, un 56,9%. Pero mucho me temo que la cosa no termina aquí. Claro, en estos gastos hemos tenido en cuenta el IVA, pero es que hay cosas en las que vamos a gastar que además tienen otros impuestos incluidos en su precio, como por ejemplo la gasolina. A raíz de todos estos problemas que hubo con el precio de la gasolina, pues nos enteramos que la gasolina, el 50 y tantos % son impuestos, que el tabaco, el 50% son impuestos, que la luz, un porcentaje muy elevado, por encima del 35%, son impuestos. Así que hay muchos otros impuestos que estamos otra vez pagando dentro de eso que estamos consumiendo. Las bebidas alcohólicas también tienen un impuesto especial que también estamos asumiendo cada vez que compramos una bebida alcohólica o cada vez que nos tomamos una copa. Hay un porcentaje de impuestos adicional que le tenemos que estar añadiendo a esos números ya altos que hemos visto. Pero además tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Cuando uno fallece, pues vuelve a pagar dinero sobre ese dinero del que ya habíamos pagado. Impuestos sobre el patrimonio, ese dinero que tienes ahorrado, ese patrimonio que has conseguido generar, ¿vuelve a pagar otra vez impuestos? Pues sí, otra vez paga impuestos. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, pues cuando te toca, vas a comprar una casa, pues otra vez tienes que volver a pagar estos impuestos y bueno, pues más aportación que haces. Impuestos sobre las primas de seguros, bueno, los impuestos sobre grandes fortunas, pues el que tenga grandes fortunas, pero que también les afecta. Y, por ejemplo, ahora nuevos impuestos sobre el plástico no reutilizable. Bueno, pues hay cualquier producto que utilice plástico no reutilizable, ya hay un porcentaje del precio de ese dinero que lo estamos pagando en impuestos. ¿Y ya? No. A partir de aquí tienes que contar también con los impuestos y las tasas municipales, como pueda ser el IBI, como pueda ser cuando te compras un coche, ese impuesto de circulación. Bueno, al final hay muchos más impuestos que pagamos con nuestro salario todos los años que no están contabilizados aquí. Aún así, hasta donde hemos querido hacer las cuentas, un 56,9% de todo lo que produce alguien que gana 50.000 euros
se va a pagar impuestos y cotizaciones. De un salario medio de 24.000 euros estamos hablando de un 50,9%, o sea, de esos 24.000, más de 12.000 se van a pagar impuestos directos e indirectos. Y el que está en el salario mínimo interprofesional, un 37,6% de todo lo que genera se va a pagar impuestos y cotizaciones. Bueno, espero haber podido explicar claramente cómo funciona esto de los impuestos, la diferencia que hay entre lo que uno genera cuando trabaja y el salario bruto, la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, y al final esos impuestos que no solo nos quitan cuando nos llega la nómina, que ya son porcentajes altos, sino que luego hay que añadir los impuestos indirectos y luego muchos otros que son complicados de calcular, pero que bueno, pues si uno utiliza mucha gasolina, pues su porcentaje de impuestos va a subir muchísimo en esa cantidad total, o los fumadores, o bueno, pues ahí hay impuestos adicionales que estamos pagando por consumir esos productos. En fin, así está la cosa y como veis, la mayoría de la gente en España paga más de la mitad de todo lo que genera al Estado en forma de impuestos y en forma de cotizaciones sociales. No somos conscientes de todo este dinero que pagamos, igual seríamos conscientes si el empresario pagara todo el dinero en nuestra cuenta y bueno, pues en ese momento se bloqueara el 50%, el 59%, bueno, pues en cada caso el porcentaje que corresponda. Porque claro, si esto nos lo llevamos a cantidades superiores a 50.000 euros, ya se paga muchísimo más en impuestos que lo que queda de todo ese trabajo que se ha producido y que se ha realizado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante estos cálculos. Mi compañera habrá puesto, según voy hablando, todos los datos en pantalla para que te sea más fácil seguirlo. Mil gracias al equipo que está ahí detrás, que sin vosotros esto no sería posible. Y bueno, deciros que os suscribáis a este canal, que le deis a esta en la cabeza, que aceptéis las notificaciones y si queréis seguir informado de todas estas cosas que tienen que ver con los impuestos, con la economía, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.